Muy bien, buenos días para todos. Esta mañana, en un tema más, tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es Luis Bejarano y me ha tocado el tema de los 8 libros del cielo. Ayer avanzamos bastante, vamos a hacer un resumen, los primeros 10 minutos, para ubicarnos. Hablamos como el texto central, Zacarías capítulo 5, verso 1 al 4, lo habíamos leído. Para quienes deseen repasar, lo pueden hacer en sus casas. Y aquí nos enfoca a algunos aspectos fundamentales, ¿ya? Sobre los registros que se llevan en el cielo. Vemos también, basado en palabras de vida del gran maestro, los libros del cielo. Aquí se registran algunos libros del cielo, en el Espíritu de Profecía, basado en Daniel capítulo 7, verso 10, en versión Reina Valera 1960. Dice que un río procedía y salía de delante de él, millares y millares le servían. Millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Cuál es el juez? ¿El padre o el hijo? Y una pregunta, ¿no? Y los libros fueron abiertos. No es el tema de hoy. Continuamos hablando también acerca del escenario de aclarar, que aclaraba allí el profeta. Esto fue lo que se leyó en el día de hoy, de ayer, en el tema anterior. Solamente vamos a resumirlo en dos temas, pero es un tema profundo, basado en el conflicto de los siglos, página 533 hasta la página 535. Se mencionaba los tres libros pues, más reconocidos o que se han estudiado como el libro de la vida, donde se registran los nombres de todos aquellos que han aceptado servir al Creador, servir a Yahvé, servir a lo que nos traducen como Dios. El segundo libro que menciona aquí es el libro de la memoria, un registro de las buenas obras de los santos. Y el tercer libro que se registra es el registro de los pecados de los hombres, como el libro de los registros. También mencionamos las características de cada uno de estos libros. El libro de la vida, y que lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 20. Eso está grabado, si alguien lo desea profundizar. Filipenses 4:3, encontramos en Daniel 12:1. Y estos son los textos que, leyendo el Espíritu de Profecía, se registra. También hay otro versículo aquí, Apocalipsis 27, y estos libros, estos textos bíblicos fueron tomados para el comentario en el conflicto de los siglos de la página 504. Se hablaba también el libro de la memoria y se registraban todos estos versículos como la Malaquías 3:16. Menciono esto porque la grabación viene en audio y también viene en video. Algunos escuchen el audio, pues es bueno que se lean los textos para los que escuchen el audio y sepan los textos. Los que están en video, pues se lo pueden ver, ¿no? Es muy conveniente. También menciona Nehemías, estamos hablando del libro de la memoria, ¿no? El libro de las memorias. Ya sabemos que se registra en el libro de la memoria, lo mencionamos ahora. En el libro de Nehemías, capítulo 13, verso 14, está hablando sobre el libro de la memoria y son los textos que toma el Espíritu y Profecía. También está Salmos 56:8, está hablando del libro de las memorias. Y esto es el comentario que hace el Espíritu y Profecía, el conflicto de los siglos de Profecía 525. Luego mencionábamos también el libro de los pecados, que hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Cuando hablamos de los hombres, está incluyendo hombres y mujeres. Después Yahvé Dios traerá toda obra a juicio. Y él menciona, según la Eclesiastés 12:14, que lo registra como en otro libro también. Encontramos en Mateo 12, 36 y 37, 1 de Corintios capítulo 4, verso 5. Y encontramos también en Isaías capítulo 65, 6 y 7, ¿verdad? Esto es comentario para tener un respaldo del Espíritu de Profecía y sus textos bíblicos. Esas son las características que debe tener en un protocolo de una enseñanza que tenga un respaldo. De lo contrario, pues sería de pronto mi punto de vista
y nada más. Entonces, pues obviamente con tantas interpretaciones que hay en el mundo se hace necesario para más credibilidad tener un respaldo escritural de la palabra, la Shoah o Kodesh en hebreo, y un respaldo del espíritu profecía donde amplía con detalles este comentario de estos textos. O sea, que si se habla del espíritu profecía, no, porque es que allí está escrito en un libro y eso no es la Biblia, sí, pero está basado con textos respaldado con textos bíblicos de la escritura, de la palabra del Señor, y entonces esto nos ayuda bastante. ¿Qué más hablamos en el tema anterior? Hablamos que después de los 1000 años se clasifican. ¿Se clasifican qué? Eh, aquí estamos hablando primeros escritos, ¿ya? Encontramos en la página 52, capítulo, o sí, capítulo 2 de primeros escritos, encontramos que nos hace un comentario que después de los 1000 años se clasifican. Hablamos en el tema anterior de que hay tres tipos de juicios: el juicio investigador, el juicio de verificación y el juicio ejecutivo o el juicio entre el gran trono blanco, que es para los que se pierden, ¿verdad? Los que resucitan después de los 1000 años. ¿Cuáles libros se abren allí? Ya, porque cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, si usted tiene sus textos bíblicos, si vamos al capítulo 20, ya no lo registré aquí este pasaje, pero ahora vino a la memoria porque el Espíritu me lo da, que es necesario contextualizar. Y, y entonces el verso 11, capítulo 20, verso 11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado más lugar para ellos. O sea, para la tierra de pecado y el cielo donde estamos viviendo, huyeron porque hay un nuevo cielo y una nueva tierra. El verso 12 sigue diciendo, para contextualizar esto que estamos leyendo, dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, porque ya está hablando de los libros, fueron abiertos. La pregunta es que aquí en el capítulo 12, en el verso 12 del capítulo 20 de Ilgadul en hebreo, ya revelación del procedente del griego y se traduce como Apocalipsis, encontramos que el verso 12, y este lo quiero detallar, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron todos juzgados, está hablando de juzgados, por eso se llama el juicio ejecutivo. El juicio entre el gran trono blanco es el juicio ejecutivo porque aquí se ejecutan los perdidos. Y fueron todos juzgados los muertos. ¿Por qué dicen los muertos? Porque estaban muertos durante el milenio, ¿verdad? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Cuáles libros se abrieron o se abrirán en el octavo milenio? Estos libros. Y eso está escrito en el primero es escrito, página 52, 2, párrafo 2. Los libros, dice, después de los 1000 años se clasifican. Al comentar una visión de la fase ejecutiva del juicio al final de los 1000 años, al final de cuáles 1000 años, al final del milenio, donde una gran cadena que trae el ángel viene y prende al dragón de la serpiente antigua que se llama Satanás y lo ata por 1000 años. Lo ata precisamente porque en ese milenio, algunos me preguntaban, hermano, ¿cómo, qué milenio es y por qué? ¿Y por qué es atado Satanás? Ya, eso lo comentamos en el tema anterior. Precisamente porque la venida de Mashiach, Yahshua Mashiach, él dice que cuando él se presente aquí en la tierra de las nubes, los impíos, cuyo impío, o sea, los que se pierden, unos son muertos con el resplandor de su venida y otros son muertos con el espíritu de su palabra. O sea, que los que no son muertos con el espíritu de su palabra son muertos con el resplandor de su venida, porque nadie puede ver al Señor tal y como eres y poder seguir viviendo, para que nosotros podamos verlo a Él cara a cara en su majestuosidad de presencia
en su deslumbre de gloria, tenemos que automáticamente ser transformados y no desaparecemos de su presencia, que eso es lo que dice Primera de Corintios y dice Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Contextualizando. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de allí, entonces ese milenio, de este milenio, cuando está hablando, dice al final del milenio, está hablando de ese milenio donde Satanás es cerrado, donde la tierra queda desolada y vacía sin seres humanos, ni hombres ni mujeres. ¿Pero por qué, hermano Bejarano? Sencillamente, cuando el Señor venga, según segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:8, si no mal no recuerdo, eh, dice que la venida de él, cuyo inicuo será muerto con el espíritu de su palabra y con el resplandor de su venida. También contextualiza con Corintios y con Tesalonicenses primero, de que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados para verlo a Él tal y como Él es. Eso significa que para poder estar en la presencia de Él necesitamos una transformación. Aunque ya hayamos sido elegidos y escritos en el libro de la vida, necesitamos todavía la transformación final, que es la regeneración, donde dice la Taná del Antiguo Testamento, de que el que no tenía ojos verán, los ciegos verán, los cojos andarán. O sea, que volveremos a ser nuevamente en una perfección desde la parte física, intelectual y espiritual para poder ver al Señor en su presencia. Los que no están escritos en el libro de la vida no tienen transformaciones, por esa razón son muertos en su venida por el espíritu de su boca y por la presencia de Él, por el resplandor de su venida. Entonces, de este libro, quería, pues, haciendo aclaratoria, cuando habla de al final del milenio, está hablando del final de ese milenio de soledad aquí en la tierra, porque al finalizar el milenio inicia otro milenio. ¿Cuál milenio? El octavo milenio. Entonces, hablábamos también de que hay tres juicios. El juicio investigador, ¿ya? El juicio de verificación, que es en el milenio, y el juicio ejecutivo, el juicio ante el gran trono blanco para los que se pierden. Ese juicio que estamos hablando aquí, después de los 1000 años, es en el octavo milenio. Primer juicio, sexto milenio, al final del sexto milenio. Segundo juicio de verificación al inicio del primer milenio, del séptimo milenio. Y el juicio de ejecución o juicio entre el gran trono blanco, el juicio final, es el juicio iniciando después de la cena de la boda del Cordero. Hermanito, se le escucha. Entonces será al inicio del octavo milenio, para aclarar. Preguntas al final. Toman sus notas y al final aclaramos cualquier duda. Entonces, este juicio, la pregunta es, ¿qué libros se abrirán allá para ese juicio? Se abren 3 libros. Dice que después de los 1000 años se clasifican al comentar una visión de la fase ejecutiva del juicio al final de los 1000 años, o sea, en el octavo milenio, se hace la siguiente clasificación. Estoy hablando, respaldo del Espíritu de Profecía, y estaría hablando del texto bíblico de Apocalipsis capítulo 20, verso 12. El capítulo Apocalipsis, capítulo 20, verso 12, nos habla y dice que los libros fueron abiertos, pero no dice cuáles libros. Y otro libro, el cual es el libro de la vida, pues ahí sí lo dice, ¿no? Dice, y otro libro, el cual es el libro de la... Pero los otros 2 libros que se abrieron no sabíamos cuál era. Así que ya sabemos cuáles son esos 3 libros que se van a abrir. ¿Cuáles son? El libro de la vida, de registro de las buenas obras de los santos. Bueno, ¿y para qué se abre el libro de las buenas obras de los santos, o sea, los que se salvan, si ya eso fue hecho en el juicio investigador? Precisamente porque habrán reclamos, dice el Espíritu de Profecía, de los impíos que se van a juzgar, que por qué ellos se salvaron y por qué ellos se perdieron. Entonces es necesario abrir ese libro para que primero se identifique por qué se salvaron los que se salvaron, los que están registrados en el libro de la vida. Y ahí el Señor sale por el piso número 12 de la Nueva Jerusalén, ya estando aquí en la tierra, cuando el monte de los olivos se abre en dos, de norte a sur, formando un valle de oriente a occidente para establecer la Nueva Jerusalén en el octavo milenio, al inicio del octavo milenio, y entonces desde allí dar un discurso histórico desde Adán hasta cuando se termina el juicio investigador.
Interesante. Entonces aquí, obviamente, vienen las preguntas y las incógnitas y es la aclaratoria para lo que se pierde del por qué hay salvados o por qué estos se salvaron y por qué estos se perdieron. Entonces se hace necesario el libro de la vida, volverlo a abrir para que allí se aclare, haya una aclaratoria, no para los salvados, porque eso ya fue claro, sino para los perdidos. Entonces, el segundo libro es el libro de la muerte, que consigna las malas obras de los impenitentes. Es decir, todos aquellos, las razones por las cuales se pierden están registrados, plasmados en el libro de qué? En el libro de la muerte. La muerte no te se muere, no te van a morir en el juicio final. Y el libro de los estatutos. Es decir, ¿cuál es el libro de los estatutos? Nosotros mencionamos que los estatutos es la amplitud de los 10 mandamientos. O sea, yo escribo en resumido los 10 mandamientos, ¿ya? Y luego los explico, ya no estoy tomando el lugar del Señor, sino que estoy, si yo hago un escrito, no tiene que ser los 10 mandamientos, un resumen, y cuando llega ya, pero aquí está resumido, pero está ampliado, bueno, aquí está el libro, explicado con puntos y detalles, eso se llaman estatutos, o sea, los 10 mandamientos explicados, desmenuzados y entendidos en diferentes formas y sinónimos para que pueda llegar al alcance del entendimiento de cualquier mente humana. ¿Eh? Por eso, cuando Moisés bajó del monte Sinaí y recibió la tabla de piedra, escribió un libro aparte. Y en ese libro estaban los 10 mandamientos, pero en estatutos, ¿ya? O sea, ampliados y estatutos. Además de eso está una serie de protocolos y ceremonios, ¿ya? Que son preceptos, ¿ya? Y el que son los decretos, cuando decretos es precisamente cuando una persona falla, peca, entonces el decreto te condena. Y el protocolo, cómo hacer para que esa condena sea liberada por la muerte de Machía. Entonces, como era el cordero, era el tipo, entonces ese tipo nos mostraba el proceso o el protocolo para poder alcanzar la salvación a través del cordero que se mataba allí. Llevaban palomitas, llevaban corderitos y todo eso allí. Y al final del año, cuando estamos hablando del final del año, es cuando ya va a llegar el mes de Tirri, que allí estaba en el día 10, el gran día de Yom Kippur, del juicio, que es el que inicia en 1844. Entonces, esto es estatuto y esto es lo que se abre allí, el telón allí, para mostrarle a todo el universo, ya, que ya sabía, que ya había pasado por el primer juicio, pero los perdidos no. Entonces, después que los santos hayan sido transformados, ya, inmortales. Luego aquí es el comentario de ayer. Y entrábamos ayer a la explicación de los 8 libros. Para explicar acerca de los 8 libros, se hace necesario hacer un recorrido por diferentes textos, porque ahora si nosotros tenemos que ver si realmente esos 8 libros son inventados, están en la Biblia o no están en la Biblia, si están en el Espíritu de Profecía o no están, o simplemente es una conclusión que sacan. Algunos dicen que son 3 libros, otros dicen que son 4. Casualmente yo estudiando de los libros encontré que no este comentario, porque este comentario no lo estudié, lo analicé para ver si realmente era así, pero encontré otros comentarios de otros escritores, ¿sí? Anónimos, donde muestran que no son 3 ni 4 libros, sino son 5. Otros dicen que son 7, y ahora decimos que son 8. Cuando están estas diferentes posiciones, nos pueden a veces confundir. Y decir, caramba, pues él dice que son 7, porque eso es lo que él entiende. Otros dicen que son 4 porque así lo entiende, y bueno, pues está el respaldo bíblico. Otros dicen que son 7. Bueno, son diferentes posiciones y hay que respetarlas. Todas estas posiciones, pues hay que respetarlas. Y bueno, estudiamos para aprender más. Pero qué bueno que sean, estos libros, estos libros sean aclarados, verificados para saber si estas cosas son así. El por qué son 8 libros. Entonces, fíjate que en el santuario ya encontramos, decía ayer que en el santuario encontramos 7 pasos, ya, en el Mizcam encontramos los 7 pasos
y podríamos decir 8 desde el momento en que viene del campamento. Pero los 7 pasos dentro del santuario, que ya lo hemos repasado varias veces, nos podemos hacer un repaso para poder introducir este tema que es tan interesante, y encontramos que el primer paso, en los 7 pasos están divididos en tres áreas dentro del santuario. ¿Cuáles son las 3 áreas? Las 3 áreas del santuario encontramos como el patio o el atrio, encontramos el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ya? Estos 3 pasos, estos 3 compartimientos, por decirlo así, tienen 7 pasos. Entonces, en el patio o atrio encontramos el altar del holocausto, el altar de sacrificio, donde encontramos un altar de sacrificio y donde sacrificaban los animales, y estos tenían 2 varas, ¿ya? Y no eran varas ahí parece como si fuera oro, pero eran de bronce, ¿verdad? Y tiene 4 cuernos. Estos 4 cuernos, ¿por qué los colocaron? Ah, no, para darle un lujo, porque así se ve como más bonito, como enganchado. No, señor. Todo mueble descrito en el santuario tiene una razón de ser en el plan de salvación. No fue colocado al azar. Y las varitas esas que están por un lado, no, eso era para poderlos agarrar bien y que no se fuera a caer. No, eso tiene una razón de ser. Y esos huequitos que están ahí, no, eso tiene una razón de ser. Y ese cuadrante con cuadrado aquí que está, no, eso tiene una representación espiritual en el campo de la salvación. Ahora la pregunta es, ¿qué representan los 4 cuernos? Pero hay algo interesante. Entonces decíamos que en el atrio o en el patio encontramos el altar de sacrificio, encontramos los panes sin levadura, encontramos también, encontramos también el abacro, esos tres elementos los encontramos en el atrio. En el lugar santo encontramos la menorá o el candelabro, a la izquierda, entrando a la izquierda, y a la derecha están los panes de la proposición, que no son los mismos panes sin levadura. Pues algunos me dicen, no, que también son sin levadura. Sí, sí son sin levadura, pero no son los mismos. No son los mismos. Ya, ya, porque en la mesa de los panes de la proposición hay 12 panes, y los panes sin levadura no dicen la cantidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Se supone que son 7 panes, pero no hay respaldo, o sea, no es el tema de hoy. Lo que quería era enfocar como el alineamiento y el orden progresivo dentro del santuario. Entonces, en el lugar santo, ya vimos 3 en el atrio, y ahora vamos a ver 3 en el lugar santo, que es la menorá o el candelabro con las 7 lámparas. A la derecha, que es al norte, porque al sur está el candelabro y al norte está la mesa de los panes de la proposición. Ahí llevamos 5 elementos, y el sexto elemento es el que vamos a ver aquí, es el altar del incensario. Pero si ustedes miran detalladamente, le voy a agrandar un poquito aquí, ustedes encontrarán que aquí está el altar del incensario, también tiene 2 varas. No, eso era para agarrarlo bien, que no se fuera a caer. No, señor. Sí, era para eso, obviamente. Pero eso tiene una representación espiritual en el campo de la salvación. Ahora, usted ve una serie de coronitas aquí, que ese es otro tema. ¿Por qué están esas coronitas? Pues, una razón de ser. Recuerda que dice que allá en el cielo vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Y a quiénes coronan? A los reyes. Bueno, es otro tema. Pero mire que aquí detalladamente encontramos 4 cuernos otra vez. ¿Encontramos qué? 4 cuernos. Y precisamente por ahí quiero iniciar. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico? El texto bíblico de Jeremías capítulo 17, verso 1, dice, el pecado de Judá. ¿Quién era Judá? Judá era la tribu de Judá, de su padre Judá, que era hijo de Jacob, de Israel. Ya nosotros estudiamos qué significa Israel. Dice, el pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro, con cincel de hierro, el cincel es la parte grande y la punta es la parte microscópica por donde sale la tinta, dice, con punta de diamante, como que dice, esto es serio, y esto no es que se escribió por escribir. ¿Recuerda? El ángel que escribió allá, que pasaba tenía un tintel y escribía en las puertas, miraba en las puertas con un tintel, cuando colocaba la sangre del cordero allá en Israel. Esta palabra de tintel
ya, con cincel de hierro y tintel. Entonces tiene dos partes. El cincel es la parte que uno agarra y la punta, la palabra lo dice, la punta es la parte final por donde sale la tinta, cuando es tinta, ¿no? Porque hay varios tipos de líquido, ¿verdad? Esculpido está en tablas de su corazón. ¿Dónde está esculpido? Por eso dice que mi ley estará escrita en tablas de piedra del corazón, pues escritas en su mente y en su corazón. O sea, que esos registros están en el corazón. Y en los cuernos del altar. Ahí dice los cuernos del altar o los cuernos de sus altares. ¿Está hablando en plural o está hablando en singular? Está hablando en plural. En los cuernos de sus altares. ¿De cuáles altares? Del altar del holocausto sacrificio y del altar del incensario. Es decir, aquí nos da a entender claro que la muerte del cordero, el sacerdote pasaba por los primeros 4 cuernos del altar del sacrificio que está en el atrio y entonces untaba con sangre los 4 cuernos. ¿Y por qué los 4 cuernos? Luego pasaba, que dice sus altares, al segundo altar y untaba los otros 4 cuernos. ¿Y esto qué representa? Bueno, interesante. Ahora, mencionábamos ayer también, el repaso está como largo, pero era necesario como profundizarlo más. Encontramos que hay los 4 libros del altar de sacrificio. ¿Cuáles son? Está el libro de la biografía personal, donde se guarda el Muchas registro. gracias porque ayer no lo pude escuchar. Eh, Dígame, hermano, tranquilo, no se preocupe, si estamos grabando, que eso queda, queda Muchas marginal gracias porque todavía. muchas gracias porque yo ayer no lo pude escuchar. No, señor, tranquilo. Muy bien, bienvenidos. Ahora, ¿cuáles son esos 8 libros? Cuando yo hablé de los 8 libros, y es un tema que venía investigando, y un profesor de hebreo, un profesor especialista, me ayudó a entender mejor esto. Doy gracias a él y que Yahvé lo bendiga. Eh, el libro de la biografía personal, el libro de los pecados, no es el mismo. El libro de las memorias, no es el mismo. Y el libro de las buenas obras. Bueno, uno puede escribir ahí que esos 4 cuernos representan estos 4 libros. Ah, hermano Luis, ¿y dónde están los textos bíblicos que yo me respalde? Porque yo voy a enseñar esto y no, esto se lo inventa usted. Siempre hemos visto nada más 3 libros, 4 libros. ¿Y dónde está el respaldo? Bueno, pues yo soy evangélico. Yo voy a enseñar eso muy bonito. Ah, pero yo soy adventista. Ahí, ¿y dónde está el respaldo del espíritu progresivo? Pues, hermano, ahí está como grave, porque no sé, muy bonito y el tema está como muy, cre, muy creíble. Y el respaldo, porque en este momento hay 32.000 religiones en el mundo y todos enseñan y dicen que tienen la razón. Entonces, por eso dice la palabra. A la ley y al testimonio, si no fuere conforme a él, es porque no le ha amanecido. Es decir, si nosotros hablamos de una verdad y como representantes del Señor en la tierra, tenemos que predicar conforme a la palabra y conforme a nuestro testimonio. Cuando habla conforme a nuestro testimonio es conforme a nuestro estilo de vida. Lo puedo hablar muy bonito, ¿ya? Pero ¿cómo está, cómo soy yo en la calle? ¿Cómo soy yo en la iglesia? ¿Cómo soy en mi hogar? ¿Cómo soy en todo? Entonces, todos tenemos nuestras falencias, pero el Señor nos ayuda a perfeccionar. Muy bien. Entonces tenemos en el primer cuerno, en el primer mueble, que es el altar del sacrificio, holocausto. ¿Quién me puede ayudar a leer los primeros 4 libros? Que están aquí en esta primera parte. Alguien que quiera leer aquí, si alcanza a ver. ¿Qué dice? Libro de biografía personal, Amén. 1, libro de memoria, libro de la memoria. 2, libro de buenas obras, 3, libro de los pecados, exacto. ¿Eso está en dónde? En el altar del incensario o en el altar del sacrificio. el altar de sacrificio. ¿Por qué razón están ahí?
Porque no, es que yo me pareció como más bonito colocarlos aquí. No, ellos están ahí porque ahí tienen que estar. Yo no puedo colocar estos allá en el altar del incensario, porque en el altar del incensario, aquí no puede estar el libro de la vida, porque ¿dónde te registran a ti si va a ser inscrito para la eternidad? En el juicio investigador. Y el juicio investigador no está en el pasado. El juicio investigador no estaba en los tiempos de Mashiach, en los tiempos de los apóstoles. ¿Ya? Allí, a través de la historia, el Señor va escribiendo en el libro de la vida, ¿ya? Pero en la memoria del Creador, porque Él lo sabe todo, Él ya sabe quién se salva y quién no se salva. Pero en el juicio investigador, entonces, se confirma y se escribe, entonces está el libro de la vida del Cordero, que es donde realmente allí en el juicio investigador se pasa lista y se hace una revisión detallada, por eso se llama una investigación detallada, desde Génesis hasta el juicio investigador, para ver todos los que murieron, si realmente pasaron la prueba, aceptaron por lo en el Antiguo Testamento la Taná, el Cordero, y cumplieron sus protocolos y alcanzaron la vida eterna. Entonces allí se revisa, por eso se llama investigación. Entonces se escribe para revivir la vida, pero eso se escribe ¿dónde? Se escribe en el juicio a partir de 1840. Por eso no puede estar en el atrio. No puede estar en el atrio. O sea, estos libros tienen una razón de ser. Y no solamente que existan los 8 libros, sino en dónde va cada libro. Interesante. Bueno, entonces vamos ahora a los otros 4 libros. ¿Quién me puede ayudar? Hermano Rivera, creo que estaba leyendo. Listo, hermano. Entonces está el libro de la vida del Cordero. Del Cordero. Del libro de la vida. Libro de la verdad. Ajá, Libro de la muerte. ajá. Libro de la ley de la libertad. Amén. Ahora, el libro de la verdad, porque allí significa el libro de la muerte, porque aquí los que no pasaron la prueba y no fueron escritos en el libro de la vida, quedan en el libro de la muerte. O sea, no se pueden quitar del libro de la muerte porque nunca se repitieron. Entonces, aquí encontramos 8 libros. Ahora, ¿dónde está? Ahora viene lo fuerte. ¿Cómo podemos nosotros demostrar eso con la palabra y con el espíritu de profecía? Ahí está el detalle. Vamos a ver hasta dónde nos llegamos en estos 15 minutos que nos faltan. Si no, nos toca seguir con la temática. Bueno, pero vamos a tratar de resumirlo y si hay dudas al final y si no, pues tendremos otro tema amplio para aclarar todas estas cosas, porque es un tema bastante delicado. Yo digo bastante difícil, no, bastante delicado, porque hay diferentes posiciones con respecto a estos libros. Ya, muy bien. Vamos a ver. Bueno, esto es en hebreo, pero mejor vamos a quitar esto aquí porque ustedes no manejan muy bien el hebreo y bueno, ahí no nos incomoda. Está hablando del milenio. Está hablando del milenio, aquí, sí, y aquí está en la fonética hebrea, y aquí está más o menos como se debería traducir. Está hablando del libro de Apocalipsis 21, es parecido a algunas versiones, y vi un ángel descender del cielo, y vi en su mano que tenía una llave del abismo, una gran cadena en la mano, traducción a otra, una gran cadena en la mano. Bueno, entonces vamos nosotros, ¿a dónde? Al libro de la biografía. Ayer avanzamos una partecita, pero no estamos hablando con más detalle, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me gusta repetir en un tema, introducir el tema anterior? Porque mente, carácter y personalidad, tomo 2, dice que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Repetimos esa frase del Espíritu de Profecía de mente, carácter y personalidad, tomo 2. La repetición constante de un mismo mensaje Mensaje lleva conducta inevitablemente a la acción. Eso significa, eso significa que Satanás sabe ese secreto. Y por eso es que a usted te introduce la tentación. 1, 2, 3, 4, 5, y dele, hasta que por fin, si uno no se cuida, ¡pum!, cayó. Entonces, hermano Luis. Señor, ese método es un método del cielo, pero Satanás es un cumplió, ¿verdad? Entonces, con esta introductoria, para ver los libros, encontramos nosotros
que los libros de la biografía personal, recuerda que es uno de los primeros libros allí de lápiz, ¿verdad? Libro de la biografía personal. ¿Por qué comenzamos con el libro de la biografía personal y no comenzamos con el libro de la vida? Porque el Señor no puede juzgar a una persona ya, o el juicio no puede comenzar con una persona, sino con los actos. Y la biografía de la vida de un ser humano inicia con el embrionamiento dentro del vientre de su madre. Ya, cuando el óvulo lo recibe el esperma, ¿verdad? Y entonces allí se clona y comienza a germinar para comenzar durante el proceso de 9 meses, comienza a formarse un ser, un ser que después de 9 meses viene a este mundo tormentoso a enfrentarse a los desafíos de la vida. Y el recorrido de la vida de ese ser es el que se describe para vida eterna o para muerte. Por eso es una biografía, pero la biografía más que todo está enfocada en el venir a este mundo y el proceso. Por eso dice el Salmo 139, verso 6, dice, mi embrión, porque uno comienza por el embrión. Aunque está por la mente divina predestinado, no porque crea la predestinación, sino esto está profetizado, ya. Y hay muchos textos en la Biblia donde nos habla acerca de hombres en la Escritura que antes que naciese ya el Señor estaba hablando de lo que iba a suceder con él o con ella. Salmo 139, 16 dice, mi embrión lo veían tus ojos. ¿Los ojos de quién? El Jehová. creador. ¿Ya? Mi embrión, ¿sabes? Yo, antes que yo naciese, mi embrión lo veían tus ojos. Mis días estaban previstos. ¿Está hablando qué? Estaba profetizando cómo iba a ser el futuro de esa persona, porque el Señor ya conoce. Escritos todos en el libro sin faltar uno. ¿En cuál libro? En el libro de la biografía, porque o sea, si usted no quiere llevar biografía, ¿qué nombre le podríamos colocar? El libro donde se registra el registro, como cuando hace uno en una notaría, cuando un niño nace, lo primero que hace es que lo registra, ya, el registro de la biografía de esa persona. ¿Ya? Cuando ustedes leen, por ejemplo, entran a Google y buscan allí biografía de un personaje grandioso que haya sido, entonces dice nació en tal día, tal, y comienza a dar una descripción, ¿verdad? Pero inicia siempre con el nacimiento. Ese es el registro que se llama la biografía personal. Ahora, los libros del cielo, Conflicto de los siglos, página 473, dice que los libros, está generalizando, los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres. ¿Están consignados qué? Los nombres, o sea, está hablando de los registros. En el registro de la biografía también se consigna el nombre que debería tener ese ser que viene a este mundo. Pero nosotros le colocamos un nombre porque es más bonito, porque es que Pedro, porque mi padre se llama Juan, mi mamá se llama Blanca y vamos a colocarle el nombre. Entonces nosotros no colocamos los nombres que el Señor quiere que sea. Por eso cuando un hijo va a venir a la vida, debemos escoger el nombre y pedirle sabiduría al Señor. Señor, ese hijo que viene, esa hija que viene, o sea, que ya es biografía y a los 4 meses ya le dicen, bueno, algunos especialistas ya a los 3 meses saben si es un varón o es una hembra, le están escogiendo el nombre, y entonces aquí le dice, bueno, vamos a llamarle Rosita. Es como tan lindo ese nombre, tan romántico. Recita de los Alpes, o Pedrito el Grande, pero nunca le piden, Señor, ¿a qué viene este hijo a este mundo? ¿Cuál es el propósito con él? ¿Cuáles son sus dones? Porque es que ya cada quien, nosotros hablamos en el tema anterior de que los seres humanos vienen ya con sus características, con su diseño. Algunos son predicadores, otros son cantantes, los talentos, ¿verdad? Todas estas características ya están descritas allí para ser modelado bajo el principio divino
o bajo el principio de Satanás. Por eso el nombre de un ser en este mundo juega un papel importante en la biografía personal. El libro del cielo, los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, ya ese es otro libro, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Viste que Conflicto de los Siglos, página 472, resalta esta partecita, aunque algunos textos engloban varios libros, debemos ser muy minuciosos de leer un pasaje para hallar. Hay un texto, hay una palabra central que enfoca realmente este libro. Entonces, mencionando algo más para continuar con el siguiente libro, encontramos que, y hay muchos textos que respaldan a esto. Ustedes, por ejemplo, pueden colocar en Google, y pueden colocar el texto bíblico, Salmos 139, 16. Aunque los que hicieron la concordancia de contexto o la contextualización en las Biblias son personas que no manejan este tema. Entonces, ustedes pueden encontrar en la Biblia, de pronto, ustedes me disculpan porque me muero un poquito, porque ustedes pueden encontrar en la Biblia y buscan este texto y dice texto bíblico, Biblia paralela, y le aparecen una cantidad de versículos contextuales a este. Resulta que no son contextuales, porque eso lo hicieron personas que no manejan este tema, ¿verdad? Estos son temas de revelación de los últimos tiempos, de la hora undécima del pueblo que va a pasar la gran noche de Jacob, la noche oscura, los que tienen las antorchas encendidas o los que tenemos las antorchas encendidas y con la lámpara llena de aceite. ¿Ya? Eso será iluminado, la preparación para el tiempo final y para preparar a otros. Por eso dice Apocalipsis 18, 1 al 4, que un ángel descendió y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto, la tierra está siendo alumbrada con su gloria, con revelaciones impresionantes que ni siquiera los antiguos tuvieron el privilegio de tener tantas revelaciones que hoy día tenemos. Hermano Líquido, ¿cómo así? Eso sí está raro, porque el profeta Daniel era un hombre, imagínense, ojalá uno fuera como él, sí, pero vieron revelaciones. Al mismo se le dijo, Daniel, cierra el libro porque eso es para el tiempo final, eso no es para ti. Hay cosas que son progresivas y que la revelación es progresiva de acuerdo a la necesidad de las verdades presentes. A eso se le llaman verdades presentes. Debemos tener muy en cuenta lo que significan verdades presentes. Y esto tiene que ver mucho con la biografía del ser humano. Tiene que ver mucho cuando nosotros vamos a traer a alguien al mundo. El Señor es que lo trae, pero el Señor nos usa como instrumentos entre el hombre y la mujer. Es que hasta cuando van a tener intimidad hay que orarle al Señor. Porque eso si está legítimamente unida a la pareja, ese es un mandamiento sagrado. Eso no es malo. Eso es bendito, está bendecido por el Señor, pero legalmente. Entonces deberíamos tener al Señor presente en todas nuestras actividades. ¿Ve lo importante del libro de la biografía? No, el libro, aquí está el texto, vamos al siguiente libro. No, hay que aclarar qué contextualización. Entonces decíamos que en los contextos, muchos contextos de este salmo van a colocar libros que no tienen nada que ver con esto. Van a colocar libros de otros libros que lo colocan como contexto. O simplemente le dan contexto de los 3, 4 libros y queda uno enredado, ¿verdad? Libro número 2. ¿Cómo se llama el libro número 2? El libro de la vida. Ahora, ¿cuál es el libro de la vida? ¿Ya? El libro de la vida, Apocalipsis 21, 27, no dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿En el libro de qué? De la vida del Cordero. Ahora, ¿por qué dice aquí el libro de la vida del Cordero y está el libro de la vida?
Aquí hace mención, cuando hace al libro de la vida del Cordero, está haciendo mención al Cordero que mencionó todas sus actividades en el proceso de salvación en la cruz y que está en el proceso del juicio investigador, del Cordero. Muy bien. Entonces encontramos que estamos leyendo un texto bíblico de respaldo, el libro de la vida. ¿Ya? El libro de la vida. Si alguno quitare, de pronto aquí no está muy en orden como está allá en los cuernos, ustedes pueden mirar cuál es el libro de la vida del Cordero, lo buscan allá y lo pueden organizar. Yo voy a tratar de organizar esto para que vaya así consecutivo. Los 4 libros de los 4 cuernos del altar de sacrificio y lo coloco en orden, porque aquí está un poquito desordenado, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden correlacionar allí. El libro de la vida de Apocalipsis 21-27 no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Eh? Y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en el libro, en este libro. ¿Ya? Ahora, yo pregunto, si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Es el mismo libro o es otro libro? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Ayúdenme a pensar. Entre más hayan opiniones, la grabación queda más bonita. ¿De qué libro está hablando aquí primero? El libro, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, me suena como Apocalipsis, ¿verdad? Está hablando de un libro aquí. Dios quitará su parte del libro de la vida. Tremendo. Es decir, que si nosotros transversamos las escrituras, especialmente las profecías, Dios nos quitará del libro de la vida. Es otro libro. O sea, el que nos avala para la eternidad. Si está escrito en el libro de la vida, ya está listo. Ya está con el sello de la eternidad. Y nos quitará, es decir, si nosotros cometemos ese error, y nos quitará también de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Volver nuevamente al tema del libro. Conflicto de los siglos, página 222. Entonces, es interesante. El respaldo de la escritura, el respaldo del espíritu profecía, en el segundo libro, que es el libro de la vida. Y dice aquí, comentando sobre la página 473 del conflicto de los siglos, dice, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Es decir, que si nosotros leemos detalladamente lo que está diciendo aquí, está escrito, cuando una persona acepta al Salvador como su Salvador personal, acepta su sacrificio en el madero, en el altar del holocausto, ya en el monte Calvario, porque no se cumplió esa partecita ya en el proceso de la vida de Machía. Se cumplió la profecía, pero el propósito era que fuera en el santuario, en el atrio, ¿verdad? En el altar del holocausto. Bueno, eso es lo que tengo. Entonces, nosotros encontramos a leer detalladamente aquí, encontramos una revelación. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Es decir, que todo ser humano, cuando acepta a Jesucristo, a Yahshua Mashiach como su Salvador, lo ratifica con una inmersión en el agua, automáticamente es registrado en el libro de la vida. Hermano Luis, o sea que ya esa persona es salvada. No, porque dependiendo sus actos a partir de esa inmersión, de esa aceptación
a Yahshua Mashiach como su Salvador, lo registra, pero puede ser borrado. Por eso Moisés decía, bórrame del libro de la vida. Ya él estaba registrado en el libro de la vida, pero podía ser borrado. Y hay muchos registros de la Escritura donde personas pueden ser borradas del libro de la vida por los actos. Puede ser un tremendo predicador y el mundo y fue el peor. Porque el libro de Mateo dice que cuando una persona regresa al mundo después de haber conocido al Señor, cuando entró por primera vez, salió un demonio. Pero cuando regresa al mundo, ahora va y trae consigo otros demonios más para completar 7 y su postrer estado será peor que el primero. Entonces puede ser borrado el libro de la vida, aunque si esa persona se vuelve a arrepentir, el Señor es misericordioso, porque si el Señor perdonó a Israel 70 veces 7, pues ¿por qué no nos va a perdonar a nosotros? Pero si no nos arrepentimos, podemos perdernos después de ser registrados en el libro de la vida. Por eso es que se hace un juicio investigador, para verificar la vida de las personas que ya están muertas, pero que vivieron y tuvieron su registro por el ángel anotador que lleva allí al concilio del juicio investigador para mirar detalle a detalle y finalmente ser registrado en la vida para la eternidad y a nunca más volver a ser borrado. Lo que se registre en el libro de la vida, allí en el juicio investigador, y que quede ratificado por esta secuencia de investigación, ahí ya nunca va a ser borrado. Pero una persona puede ser borrada ya después de aceptar al Señor Jesucristo, volverse al mundo y hacerse un desastre, puede ser borrado el libro de la vida. Bueno, quería hacer esta aclaración, ¿no? Tercer libro, y ya nos quedan 6 minutos para terminar el tema, pero hay mucha tela que cortar. El tercer libro se llama el libro de la memoria o el libro de las memorias. Es un libro que guarda memorias, pero el libro se llama el libro de memoria. De memoria porque conserva memoria. ¿Memoria de qué? La palabra, que es una memoria, algo que almacena información. Un pendrive, ¿ya? Que se conecta en una conexión de USB. ¿Tiene una USB por ahí? Tiene un pendrive, una memoria. Entonces, el libro de la memoria, según Malaquías 3:16, dice, entonces los que temían a Yahvé, dice Jehová, Yahvé, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria. O sea, este es un problema de traducción. O sea, fue registrado en el libro de la memoria. Porque no fue que ahí entonces vamos a hacer un libro de memoria ahora para registrarlo. No, el libro de memoria está, pero fue registrado en el libro de la memoria. Es un caso de traducción. Delante de él, para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Hay un enfoque fundamental. Los que piensan en su nombre. Y no estoy leyendo un libro, estoy leyendo un libro especial, que es la Lashon HaKodesh. Lashon lengua Kodesh es sagrado, el libro sagrado, la lengua sagrada, es lo que traduce aquí. Se ha traducido como la Biblia. Entonces, volvemos a leer el texto. Dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Escuchó y oyó. Son dos cosas muy diferentes. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. ¿Cuántas características tiene esto? Los que temen y piensan. Es decir, esto nos trae una colación algo muy importante. Y es que no solamente es temer, sino pensar. Yo temo porque le obedezco, pero en mi mente, desde que me levanto hasta que me acuesto, dentro de mí está mi Padre Celestial.
Y cuando yo tengo a mi Padre Celestial en todo momento y en todo instante, entonces yo hablo con Él y todo se lo consulto. Señor, voy a salir, cuídame. Señor, voy a comer, gracias por la comida. Señor, gracias porque regresé a la casa. Voy a conducir, Señor, que tú seas mi guía en mi conducción. ¿Qué voy a hacer? Señor, voy a hacer un negocio. Señor, pido sabiduría. Ponga palabras en mí. Señor, voy a caminar en la calle. Hay mucha delincuencia. Bueno, Señor, voy a hablar el Evangelio. Voy a predicar la palabra el domingo, el sábado. Voy a hacer una visita. Pon palabras en mí. Prepara la mente. Hermano, ¿usted qué hace? Tiene en su memoria todo el tiempo al que le permitió venir a este mundo y ser registrado en el libro de la biografía. Y entonces el ángel, con orgullo, anota todo lo que hace Pedro, todo lo que hace Juan, lo que hace este hombre, lo que hace esta mujer, lo que hace este niño, este joven y tan joven, todo lo hace para gloria de Dios. Y entonces, porque en su mente no hay otro ser mejor, en primer lugar, que su Padre Celestial. Y a Yahshua Mashiach que nos intervino y la intervención del Espíritu Santo para que nosotros todo nos salga bien. Y si algo no nos sale bien, es porque el Señor tiene otro plan. Puede ser una prueba, o puede ser porque te quiere llevar a niveles superiores para darte bendiciones más grandes. Y a veces pensamos que es Satanás. No, oremos. Orad, dice, orad en todo tiempo. Los hebreos oraban en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Qué oraban? Y así tema lo vimos. Entonces, continuamos. Este es el texto bíblico, ¿verdad? Ahora, dice, delante de Dios está escrito un libro de memoria. Conflicto de los siglos, página 473. Dice el Espíritu profecía, respaldo profético. Respaldo escritural, respaldo profético. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Yahvé y de los que piensan en su nombre. Así que en el libro de memorias, ¿qué se escribe? ¿Los pecados? No. En el libro de las memorias, aquí dice lo que se escribe. Vamos a leerlo detalladamente. No, porque es que en un libro de memorias se escribe toda la biografía del ser humano. No, señor. Aquí en la tierra sí, pero allá en el cielo no. Delante de Dios está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras. No dice las buenas y las malas obras, no. Las buenas obras de los que temen. O sea, que este libro de memoria es para quiénes? Para los seguidores de Yahvé. Pero hay otro libro de memorias que tiene otro nombre, que tiene otras consignaciones de comportamiento del ser humano. Vuelvo a repetir. A mí me gusta mucho repetir porque así se entiende mejor. Delante de Dios, en este caso sería, Dios es el Padre. Ah, pero Jesús también es Dios, sí. Pero en este caso, en el original está hablando de Yahvé, no de Yahshua Mashiach. Delante, ese es el problema que todos lo traducen como Dios, y entonces nos confunden, no sabemos si está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso hay tantas denominaciones, doctrinas, ya, porque no vamos a lo original. Delante de Dios, estoy leyendo acá, pero si me perdieron, esta partecita de la que estoy leyendo. Dice, delante de Dios está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras. Los que temen, en este caso sería buenas obras de, y hay un encerrado aquí, los que temen a Yahvé y los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. Todo lo lindo. Es decir, que hay una lupa que te mira todo lo hermoso porque ya tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Porque ya tú eres diferente. Habla diferente. Piensa diferente. Come diferente. Duerme diferente. Ya vive diferente. Porque ya tú eres diferente. Y sigue diciendo aquí,
aquí está hermoso. Sigue diciendo, en el libro de la memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. No dice todo acto de injusticia y de justicia. Te llama la atención cómo el Señor es tan tallado, o sea, tan preciso, minucioso, como quien dice, te lo doy con puntos y detalles para que no te me vaya a confundir con los otros libros. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación registrada, todo pecado vencido. No dice todos los pecados que hiciste, no. Todo pecado vencido. O sea, sí están los pecados, pero ya borrados. Toda palabra de tierna compasión. Están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento. Hermano, es que yo padezco todos los días y entre más sigo el Señor parece que es peor, porque eso te está llevando al cielo, te está purificando, porque tenemos que pasar por el desierto. Y sigue diciendo aquí, y todo pesar sufrido por causa de Cristo, alabados al Señor. Conflicto de los siglos, página 473. Es que lindo. Vamos a ver que está hoy. ¿Cuántos libros nos quedan? Nos quedan 4. El libro de los pecados. Ahora sí viene el libro donde se registran los pecados. El libro de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Libro de Dios, la Biblia. Pero los 10 mandamientos no son la Biblia. Los 10 mandamientos están dentro de la Biblia. Es muy diferente, ¿verdad? El libro de la muerte. Y por último, libro de las buenas obras. Se parece al libro de la memoria, ¿verdad? No. Es parecido, pero no es igual. Y damos hasta aquí. Estos es otros temas que si hay tiempo para más adelante podemos continuar. Mis hermanos, damos gracias al Eterno porque Él es misericordioso. Damos gracias porque Él nos ama. Eterno Abacadosh, Melech Haolam. Te damos gracias por este día, oh Padre Santo, porque tú nos amas, porque eres Rey de Reyes por la eternidad. Eso dije en hebreo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso por estos tiempos de despertar contigo para iniciar un día bendecido y proclamar tu palabra a los confines de la tierra. Gracias por este hermoso grupo de entendidos en los tiempos, por nuestros líderes de este grupo y por los que oran en la hora de la oración, que a veces no acompañamos, pero estamos con ellos. Y Yahshua Mashiach, damos gracias por todo.